Entonces, el día que él se quitó la vida, yo le decía, bueno, ¿cómo estás? Me dijo, yo me siento mal, hoy viene mi esposa. Y le dije, bueno, ¿por qué te sientes mal? Me dijo, porque mi hija ya está creciendo. Y yo tengo un acuerdo con mi esposa, que cuando yo esté hospitalizado, le diga a la niña que yo estoy de viaje. Desde las entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Es el podcast preferido de todos ustedes, así lo han demostrado las cifras en estos últimos 4 meses. Y por eso quiero otra vez agradecerles por estar conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube y en Spotify, en nuestras redes, @RicardoLozanoP y @desde las entrañas. Hoy nuestro invitado es embajador de paz por parte de la Organización Internacional por la Excelencia en la Educación. Es un caminante que deja huella sin pisar a nadie. Él es Lisímaco Cáceres Moreno, que lo conocí en Cali y que desde el primer momento dije, Lisímaco tiene que estar acá con nosotros. Bienvenido, Lisímaco. Gracias, Ricardo. Muy formal. Nuevamente agradecerte, ¿verdad?, por tu generosidad y darle gracias también al universo por habernos dado la oportunidad de conocernos dentro del desarrollo del Simposio Latinoamericano de Medio Ambiente, sí, que se realizó en Cali. Medio ambiente y la salud humana, ¿no? Medio ambiente y salud mental. Y salud mental. Era uno de los ejes temáticos. ¿Por qué te gusta decirte a ti mismo que eres un caminante que deja huella, que le gusta también dejar huella sin pisar a nadie? Empecemos por aquello de la huella. Listo. ¿Cuál es la huella que estás dejando? La huella es buscar de cierta forma la dignificación del concepto de salud mental. Salud mental no es enfermedad mental, pero especialmente que en un diagnóstico, detrás de un diagnóstico hay un ser humano que sigue sintiendo. Y que a pesar de tener esa enfermedad mental, debemos de reconocerlo como lo que somos todos, seres humanos. Sí, Rosa Montero, una psicóloga española muy famosa y que además estuvo acá en la Feria del Libro este año con Amalia Andrade, nos recordaba algo importantísimo. Ella decía, el peligro de creernos normales, el peligro de creernos que no tenemos ninguna enfermedad mental, que más bien decía como, cuidémonos de los que se dicen, ¿no?, que están sanos y que no tienen ninguna enfermedad mental. Correcto. Es lo que tú dices, todos tenemos de alguna manera un grado de una emoción que puede ser llevada a un extremo, o un trauma de niño, y algo que además uno sí puede entrar a mirar y a gestionar, ¿no? Total, yo considero que por lo menos si nosotros tenemos la oportunidad, aquí los 4, los 6 que estamos, a 6 consultorios diferentes de psicología y psiquiatría, creo que todos salimos con algún diagnóstico. Sigmund Freud decía que todos tenemos algo, sino que de pronto en unas personas se exacerba más porque de pronto su enfermedad es de manera hereditaria. Hay muchas enfermedades que son hereditarias, son cognitivas, y hay otras que también son enfermedades, pero que de pronto no son tan graves, como el tema de la depresión. La depresión creo que es una de las segundas causas de enfermedad en el mundo después de las cardiovasculares. Sí, pero tú estás acá por otra misión. Tu ejercicio en tu vida ha sido desde abajo, ¿no? Comenzaste conectando con la naturaleza, conectando con la gente, pasaste por todos los oficios inimaginables que cualquier uso humano puede tener, pero también descubriendo este potencial que tú dices que tenemos todos en un trabajo de conciencia. Yo quisiera que comenzáramos por ahí. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Lisímaco? Bueno, Lisímaco. Buena pregunta. A veces uno quiere saber quién es uno, y creo que ese es el significado de la vida. Es decir, quién soy y para qué venimos. Sí. Y dentro de ese quién soy y para qué venimos, creo que en mí está la vocación de servicio. Sí. Yo considero que nosotros estamos en estas sociedades para ayudar a los demás, desde nuestra área. Muchas veces, a veces lo que hablamos ahorita, Ricardo, a veces desde aprender a escuchar al otro. Sí. O de saludar, ¿no? Tú decías que el principal indicador de una buena salud mental es saludar bien. Me parece que los empezamos por ahí, ¿no? Sí.
pienso que uno de los mejores hábitos de salud mental que podemos tener los seres humanos es aprender a saludar. Porque es conectarse, ¿no? El saludar es reconocer al otro, a esa persona o a ese individuo que está en tu entorno. Así no lo conozcan. Como ahorita que llegué a tu portería. Quien me recibe es el guardia y es una persona. Entonces, buenos días, ¿cómo estás? Vengo para de Ricardo. Entonces, y si uno de pronto se sabe el nombre, uno lee el apellido, entonces uno muchas veces siempre lo hago. Mucho gusto, Rodríguez, ¿cómo estás? Vengo para tal cosa, porque cuando vos le das el nombre de la persona, le estás dando un reconocimiento. Y eso, y la persona se siente bien. Y tú le recordabas a él que tú también habías ejercido también el mismo oficio, ¿no? Yo trabajé la vigilancia. Trabajé la vigilancia después de prestar el servicio militar, porque como te comenté antes, desde muy pequeño empecé a trabajar la carnicería con mi mamá. Una vez que mi papá de pronto partió de casa, yo era el mayor de 4 hermanos y el menor estaba recién nacido. Entonces mi mamá me dijo, bueno, mijo, necesito que me ayude a sacar sus hermanos adelante. Quiero darles al menos hasta el bachillerato y ustedes ya continúen ahí. Y desde los 8 años empecé a trabajar la carnicería con mamá. En estos días estuve desarrollando un simposio que me llamó la atención sobre la idoneidad de los entrenadores deportivos, que es para los monitores. Ahorita a partir del 23 de mayo del 2025, todas las personas que ejercen actividad física, si no tienen una tarjeta provisional como entrenadores deportivos, no pueden seguir ejerciendo, como por decir los instructores de gimnasios, los de rumba, los de fútbol, en todas las disciplinas. ¿Por qué? Porque estando pequeño, en todas esas dificultades, llegó un profesor de atletismo, Daniel Balanta Vieros, que en paz descanse, que era mi profe, un señor sin solamente con el bachillerato, pero con el deseo de acercarnos al mundo del deporte, algo diferente. Y entonces me acercó al atletismo, fui selección Valle de atletismo. Después seguí trabajando así, haciendo deporte hasta 11. En 11 tuve la oportunidad de trabajar en mercados móviles. Ya después de que terminé 11, presté el servicio militar. Y no, mi mamá me dijo, ¿quieres seguir en la carnicería? Le dije, no quiero la carnicería. Me dijo, ¿qué se va a poner a hacer? Le dije, no sé. Se dio la oportunidad de trabajar en un ingenio de seguridad y ahí fui vigilante. Ahí estuve trabajando 2 años y medio en la vigilancia. ¿Qué aprendiste? Ahí aprendí lo que siempre he dicho, aprender a tratar bien a las personas y a tener sentido de pertenencia donde uno va a trabajar o donde uno está desarrollando su vida. Entonces dentro de ese sentido de pertenencia hubo algo muy especial, porque después de estar como 8 meses trabajando en el campo, literalmente vigilando el campo, porque anteriormente cuando los corteros hacían el corte manual en los ingenios, de noche entraban los carretilleros y se llevaban la caña para venderla en los trapiches. Entonces cuando iban las grúas, a ellos les pagaban por peso. Entonces si no había caña no les pagaban, entonces se perdía el trabajo. Entonces esa era la labor de nosotros, de que no se llevaran la caña. Pero también entonces me interesó saber también qué tipo de variedad de caña se sembraba. Es decir, bueno, sí, yo no estoy cuidando cualquier caña, eso es una variedad de caña. Aquí hay gente haciendo investigaciones para ver cuál caña produce más azúcar, entonces me gustaba eso. Entonces una vez que estaban haciendo una visita unos investigadores, pues a pesar de que estaba en el campo, pues salí a saludarlos. Siempre soy del concepto de saludar y de decirles pues que bienvenido pues al ingenio. Y les dije, mire, esta es la nueva variedad, y les dije cuál era la variedad de caña, y eso me permitió salir ya y trabajar en oficinas. Ya en oficinas el jefe me decía, en 2 años no lo quiero ver aquí, trabajando más de vigilante, te tienes que ir a formar, mira a ver qué haces. Y ahí surgió la oportunidad con un amigo, con Paul Párraga, que también hicimos el estudio juntos, soy de amigos, el bachillerato, fuimos a prestar servicio militar juntos. Cuando yo empecé a trabajar en el ingenio, lo jalé a él para trabajar en el ingenio conmigo también. Y de ahí le dieron la oportunidad de trabajar en un hospital de salud mental como ayudante aprendiz de enfermería. Entonces me dijo, venga, yo considero que vos estás allá. Le dije, no. Y yo me acuerdo y dije, hermano, ¿yo qué voy a hacer? No, tratar locos. Y yo, no, eso no es lo mío. Él me decía, sí, porque vos tenés vocación de servicio y vos sabes tratar a la gente. Y eso es lo que se necesita. Y allá nos van a dar el conocimiento. Y verdad, presenté exámenes, nos presentamos en esa época 30 personas, nos hacían test de Bender, test de Rorschach. Y verdad, pasé los exámenes y ahí empecé todo mi proceso en el tema de la salud mental, ir cogiendo esa sensibilidad
frente a las personas con un diagnóstico de enfermedad mental, que no es fácil. Entonces ahí nos formaban en el tema del conocimiento básico en semiología psiquiátrica. Entonces nos enseñaron a hacer el examen psiquiátrico formal. Entonces se llamaba reporte de pacientes asignados. Entonces a nosotros nos asignaban pacientes y uno los entrevistaba y uno iba escribiendo cómo iba evolucionando el paciente en sus diferentes áreas. Y en las revistas médicas de enfermería, entonces uno hacía los reportes con la enfermera jefe, o cuando venían los psiquiatras, entonces yo le preguntaba, ¿cómo está tal paciente? No, mira, sigue refiriendo a alucinaciones visuales o alucinaciones auditivas, sigue con su contenido delirante o místico. Entonces uno era como ese apoyo. Y ahí entonces ya fui a estudiar al SENA, saqué mi título de auxiliar de enfermería y después empecé ya a querer seguir formándome y escogí el derecho. Entonces trabajaba de día, estudiaba de noche, y quiero saludar a todas las personas del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, si de pronto llegan a ver ese podcast. Claro, ahí te están viendo. Que gracias, porque allá me formé también como persona, allá me formé también como profesional. Mis compañeros muchas veces hacían los turnos, me guardaban comida. Cuando yo llegaba a las 10 a clase, los turnos se entregan a las 7 y había un compañero que se quedaba. Fuera que ya había trabajado de 1 a 7, se quedaba 3 horas más para que yo llegara a recibir el turno. Y fuera que le recibía el turno, me tenían la cena. Qué bien. Entonces, por eso cuando me gradué, los invité a todos y les dije, bueno, este título es de ustedes. Me gustaría partirle, darles un pedacito, pero siéntanse que se graduaron conmigo. Y ahí empezó la motivación también de decirle a todos mis compañeros que era posible seguirnos formando. Y hoy por hoy, el relevo generacional de enfermería, casi todos se hicieron como yo, como auxiliar de enfermería. Y esa experiencia tuya de primero estar en un instituto de salud mental y luego en el hospital psiquiátrico también de la Universidad del Valle, ¿qué aprendiste allí en cuanto a qué realmente es tener una enfermedad mental? Es decir, ¿qué tanto uno podría, desde la compasión, desde la generosidad, desde la amistad, desde el amor, prevenir muchas veces enfermedades mentales? Muchas veces los pacientes que llegan es por falta de amor o de compasión o de misericordia o conexión, como ahora de usar los sentidos, y qué tanto de verdad tiene de clínica ese tema de hoy día de lo que se está hablando de salud mental, que creo que ya se volvió algo muy amplio y que ya incluye, inclusive está el tema de la tristeza, de la soledad, del abandono, que la pandemia vino a incrementar, ¿no? Bueno. ¿Cómo tú lo evalúas de la práctica? Porque sí, fue de la práctica que lo hiciste. Hay un hoy, pero hay un pasado. Y empiezo con el pasado. ¿Qué aprendí estando en esos 14 años tratando este tipo de personas? Sí. La indiferencia de la sociedad. Indiferencia de la sociedad. Total. Sí. Porque hay una estigmatización. Sí, todavía, ¿no? Y la sigue habiendo. Sí. Es decir, hoy en día, si de pronto dentro de tu organización, en tu sitio de trabajo, llegas a que sepan que tú estás en una clínica de reposo o estás en un hospital mental, se perdió todo, hasta la credibilidad de lo que tú dices. Hasta pierden el empleo, total, ¿no? Además, el empleo y muchas más cosas. Ya es en tela de juicio lo que dicen. Yo sí sabía. Ricardo estaba loco, ese man algo tenía. Ese man ya queda todo en tela de juicio. Pero cuando yo entré pues a acercarme a ese mundo que para mí era nuevo, empezando que las camas eran de cemento, los cuartos de aislamiento eran celdas literales con una sola colchoneta, y que las terapias electroconvulsivas no eran como ahorita con el anestesiólogo, no, era en vivo. Claro. Uno entraba con el aparatico de terapias electroconvulsivas. Hace 20 a 30 sí, más años, o menos, sí. Con el carrito de la terapia electroconvulsiva. Claro. Uno mojaba algodón con agua y sal, pues porque la sal es un buen conductor de energía, y uno le decía al paciente, cierre los ojos, muerte una compresa, 3 segundos. Terrible, sí. Que creo que todavía en algunos países lo siguen usando, ¿no? Nosotros que hemos evolucionado. Que sí pude ver en ese tiempo, y es que muchas veces cuando uno trata todos los días al paciente, uno se va deshumanizando. Además. Sí, ¿por qué? Porque uno ya ve muy normal tener que estarlos atendiendo. Y entonces un golpe de realidad para mí fue en su momento un paciente de apellido Millán, que en paz descanse, y me llamó la atención su proceso. Resulta que él tenía un trastorno afectivo bipolar,
que son los pacientes que en un tiempo de pronto están muy eufóricos, que uno dice está en su fase de manía, y está la otra fase, la otra cara de la enfermedad mental, del trastorno afectivo bipolar, y son los estados depresivos, donde al último el paciente ya empieza a tener ideas suicidas. Entonces, dentro de ese reporte que nosotros teníamos, era uno de mis pacientes asignados. Entonces, el día que él se quitó la vida, yo le decía, bueno, ¿cómo estás? Me dijo, yo me siento mal, hoy viene mi esposa. Y le dije, bueno, ¿por qué te sientes mal? Me dijo, porque mi hija ya está creciendo y yo tengo un acuerdo con mi esposa que cuando yo esté hospitalizado le diga a la niña que yo estoy de viaje. Entonces, cuando él estaba internado, para la niña el papá estaba de viaje. Entonces él decía, ¿y qué voy a hacer cuando la niña crezca? Cuando conozca la verdad, cuando sepa que yo tengo una enfermedad mental. Y no tanto era, él te hace la introspección de que tenía una enfermedad mental, sino era la estigmatización que iba a tener la niña si los compañeritos se dan cuenta que el papá era un enfermo mental. Ese era su dilema. Sí. Es decir, ¿qué van a decir los demás? Entonces yo le decía, mira, vos tenés una buena red de apoyo, vos tenés a tu esposa. Y se quedó allí. Me acuerdo que los pacientes, a las 5 era la cena, él fue el primero que cenó. Fue el primero porque leí los medicamentos. Se fue a su cuarto cuando al rato llamaron gritando que se había colgado un paciente. Y era ese paciente el que se colgó. Para mí fue impactante verlo pues colgado y esa angustia a nosotros porque lo que se colgó, él cerró la puerta con su peso, entonces no podíamos entrar. Y con el médico general, nunca se me olvida, el doctor Arroyave, no recuerdo la otra médica, lo bajamos con un compañero, lo voy a decir un nombre cualquiera, Wilmer. Lo bajamos y entonces le empezamos a hacer rehabilitación respiratoria, pero como el paciente ya había cenado, broncoaspiró y falleció. Entonces mi compañero, pues a mí me dio dolor porque se murió y yo me puse a llorar, literal. Entonces él me fue diciendo el tema de la deshumanización. Me dijo, ¿vos estás llorando? No, sé que la va a parar llorando. Y yo me acuerdo que yo le dije, es que el que se murió fue un ser humano, una persona. Tiene una esposa que lo viene a visitar y una hija. Pero ahora lo estoy diciendo tranquilo. Yo no se lo dije tranquilo. Es más, nos fuimos a las manos en su momento, porque me pareció que fue muy ofensivo al decir eso. Entonces, eso se empezó, es decir, eso fue otra cosa que me llamó la atención de mirar, hombre, a pesar de que es un enfermo, es un ser humano. Hay una disminución de su capacidad de autodeterminarse y está bajo mi tutoría. Y entonces yo, ¿qué le decía a mis compañeros? Vamos a hacer una introspección, que sos vos el que estás en esa cama, ¿cómo quieres que te atiendan? Una vez pasó una agresión, un compañero agredió a un paciente que estaba inmovilizado. Entonces cuando yo entré lo vi en la acción, le dije, ¿qué estás haciendo? Y el paciente, pues por moverse, se abrió la ceja. Entonces él me decía, ¿qué vamos a decir? Le dije, no, ¿qué va a decir usted? Porque se tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Que llama a la jefe, le dije, no, la llamas vos. Que hay que llamar al médico, lo llama usted. Entonces cuando fueron por el equipo de sutura, mi idea era que él hiciera todo el ejercicio. ¿Puedes traer el equipo de sutura? No, vas vos por el equipo de sutura, yo me quedo cuidando a los otros pacientes. ¿Será que puedes estar ahí mientras los otros? Le dije, no, vas vos. Después, ¿qué le quise decir? Le dije, mire, yo voy a decir un nombre cualquiera, Marcos. Le dije, sé lo que significa tu hijo, tu primogénito para vos. Le dije, ¿cómo reaccionarías vos si fuera yo el que hubiera agredido a tu hijo en este momento? Porque el que está en esa cama es como un niño. Me quedó mirando y hasta ahí quedó. Entonces, después tuvimos la oportunidad de hablar. Le dice, la importancia de nosotros estar aquí es eso, cuidar a los pacientes, cuidar a una persona que está. Es más, cuando hacen la entrega de turnos, si se han dado cuenta, una entrega de turnos, y muchas veces los compañeros, como les coge el día, no cambian los pacientes. Entonces el paciente lo entregan de pronto orinado, o de pronto yo no se los recibía, y hasta que no me cambie el paciente no se lo recibo.
Claro. No, que es que me tengo que ir. Le dije, no, me lo cambias. Le dije, porque es que el paciente merece estar limpio. ¿O cómo que te gustaría que vos estuvieras aquí, que no te puedes ir al baño sucio y te dejen 8 horas, 6 horas, 7 horas? No es justo, me lo cambias. Comenzaste un trabajo muy, muy bello y muy importante, precisamente de eso, de ser consciente en la manera en que nosotros estamos ejerciendo la ética del cuidado, ¿no? Inclusive desde nuestro oficio, como tú dices, la vocación de servicio. Pero también algo que me ha llamado la atención de ti ha sido también la escucha y la conexión también con el paciente, en el que lo que tú nos contabas frente a un posible suicida, en el que tú entablas una conversación y le hablas directo a esa persona y empiezas a decirle desde un ejercicio muy de las entrañas y del corazón, pero también muy de la conciencia frente a Sí. ese posible... Lo aprendí a través del doctor Guillermo Escobar Navia, que en paz descanse, un médico psiquiatra. ¿Allá en Cali? En Cali, sí. Era un psiquiatra de unas terapias de choque, como decían de pronto en el argot, no sé cómo se diga actualmente, terapias de choque de confrontación con el paciente. Entonces yo me acuerdo de un paciente que hizo un intento suicida, un gesto suicida, porque la esposa lo abandonó. Y entonces él hizo el gesto suicida y resulta que me llamó la atención el abordaje que dio el médico psiquiatra. Le dijo, ¿y usted piensa que porque se está cortando las muñecas, ella va a volver a usted? Le dije, esa es la manera de usted llamar la atención, de mendigar afecto. Aprenda a valorarse como persona, y si ella no quiere estar con usted, acéptelo, pero no manipule. Y en estos manipular, sí, claro, al autoinfligirse, muchas veces las personas lo hacen con el ánimo de llamar la atención de alguien, de llamar la atención. Pero también es válido llamar la atención, ¿no? Que en ese momento se pero hay de solo, formas a formas, claro, hay de formas a formas, no necesariamente sea a través del autoagrediéndose, claro, de esa forma, porque muchas veces lo que busca la persona suicida es buscar la responsabilidad, buscar hacer sentir responsable al otro de las decisiones que yo he tomado. Y muchas veces, por lo menos ahorita lo que se está viendo, la violencia con las mujeres, y voy a aprovechar este espacio, sí, claro, para decirle a todas las mujeres, de verdad que sí, a todas las mujeres, sí, me sorrugo el derecho de los hombres, que lo siento por la violencia física que hoy por hoy viven, la violencia hasta emocional, la violencia económica, muchas veces cuando se separan y los esposos son los que dan la provisión económica y prácticamente las extorsionan, pues le doy, pero si está violencias conmigo. Ocultas, ¿no? Total, violencias ocultas, total. Que eso no se cuenta, sí. Y ahorita esa concepción del hombre, pensar que la mujer es una cosa, que es tu propiedad. Entonces lo lamento de verdad por todas esas mujeres que son agredidas, por todas las que han perdido la vida, porque pienso que a los hombres se nos olvidó, Ricardo, que nosotros venimos de una mujer. Y que no hay cosa más hermosa que esa compañía idónea que nos dio el Creador, porque nos lo dio como la compañera idónea, y así hay que mirarla, ni uno adelante ni atrás, ni ella adelante ni uno atrás, juntos, como seres humanos, como personas. Lo único que nos diferencian son unos aspectos anatómicos, con todo el respeto, si se puede decir aquí, ellas tienen seno, nosotros no, nosotros tenemos unos genitales, pene, y es en una vagina, pero en su esencia son seres humanos, somos personas. Igual el otro, de conformidad. Si tu pareja también es otra mujer, otro hombre, son seres humanos, son personas que sienten, merecen respeto. O sea, lo que en tu trabajo lo que has descubierto es eso, también esas violencias ocultas que muchas veces no se cuentan, pero que lleva a las mujeres también a cometer actos de suicidio. También lo que hablábamos, hoy veíamos, tú participabas en la primera cumbre de salud mental también, que pasó en esta semana, sí, y la semana anterior también, con el liderazgo de Patricia Mena, y ahí hablaban de esas cifras también, ¿no? Que la mayoría de seres humanos que cometen actos de suicidio son mujeres, que muchas veces no llegan al resultado final, sino que son los hombres los que llegan al resultado final, pero que las que más tienen los intentos son mujeres, que como tú dices, muy posiblemente llevadas por esos abusos y por esas violencias ocultas, ¿no? Es lo que también estás transmitiendo. Sí, a ver. Yo a veces pienso que por lo menos frente a la violencia de nosotros, de los hombres hacia las mujeres, es porque a nosotros nos falta hacer esa introspección de autoaceptarnos, de autovalorarnos,
de autorrespetarnos y autoamarnos. Porque cuando yo me reconozco como persona, cuando empiezo a amar la persona que soy, como yo me veo con mis ojos, no con los ojos que me ven los demás, con calificativos y con estereotipos, entonces yo me libero de esas cargas. Y entonces eso es un ejercicio que se hace. No vas a creer que es San Lisímaco, no. He pasado por todas para llegar a este grado de conciencia, a decir que la primera persona soy yo. Entonces, si yo me amo, si yo me acepto, yo me valoro, soy en la capacidad de amar, valorar, aceptar y respetar a los demás. Y especialmente una relación de pareja. Si mi pareja ¿Cómo ya comenzamos en ejercicio de amarnos? ¿Cómo lo hacemos diariamente? Por ejemplo, mañana nos levantamos y ¿qué hacemos? Yo todos los días, por lo menos, si vos me preguntas, vamos a hacer el ejercicio. Lisímaco, ¿cómo amaneciste hoy? Lisímaco, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? La verdad, estoy algo preocupado. ¿Por qué? Porque hoy me miré al espejo y cada día me veo más guapo. No sé cómo manejar esa guapura. Ajá. Te felicito. Que muchas veces lo que busco a veces con eso es que robar una sonrisa. ¿Por qué? El humor, ¿no? El humor. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos estereotipos diferentes de belleza. Entonces uno dirá, ese no se mira al espejo. Yo le digo, sí, yo me miro todos los días al espejo y con los ojos que yo me veo un ser maravilloso, creado a la imagen y semejanza de un ser superior de manera espiritual. ¿Sí me entendés? Y que soy único. Todos somos únicos. No hay otro Lisímaco, no hay otro Ricardo, no hay otro Ángel. Entonces empezaron a valorar. Tengo unos ojos espectaculares, mis cejas, mi boca, todo. Entonces cuando yo me acepto y empiezo a hacer esa sanación interior con ese niño interior que llevamos todo, a decirle, mira, vos sos hermoso, vos fuiste deseado, aunque sientas que no, lo sos. Sos una extensión de una divinidad, creado a imagen y semejanza. Entonces ya es un ser maravilloso. Entonces, cuando uno empieza a sanar y a tener ese buen concepto, no desde el narcisismo, sino el buen concepto de la autoaceptación, créame que yo acepto al otro. Así, y cuando por lo menos a veces estaba hablando con una amiga en común, yo le decía, ¿qué te molesta en mí? En tu interior. Lo que te está molestando en mí es lo que tú tienes que sanar en tu interior, porque yo soy tu reflejo, yo soy como tu efecto espejo. Entonces aprovecha esa oportunidad de que eso que te molesta en mí lo puedes sanar tú, y dime qué es lo que te molesta para ello, qué puedo sanar, qué puedo yo mejorar, porque nosotros cada día que tenemos una oportunidad, un día más de vida, es un día más de hacer las cosas diferentes y mejor. Bueno, además este ejercicio es muy potente, ¿no? Porque eso va amarrado después de cuando tú empiezas a pensar en ti y decir qué guapura soy en el espejo diario. A la hora de desayunar también te vas a alimentar muy bien, ¿no? Vas a cambiar los hábitos alimenticios. He aprendido la importancia de la gratitud, porque yo también vengo de no ser agradecido. Yo también vengo de pensar de manera negativa frente a las adversidades que me pasaban y a estar ahí, pensando de manera negativa, hasta que un día pude entender que yo soy lo que elijo pensar y que yo siempre voy a tener adversidades. ¿Quién no va a tener adversidades en el día a día? Por eso cuando estábamos hablando ayer, que qué se podía hacer desde las facultades de salud de las ciencias afines frente al tema de un buen bienestar, de una buena salud mental, yo le decía, tenemos que, y de un axioma universal, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Listo. Nadie da lo que no tiene. Entonces yo tengo que adquirir. Entonces, dentro de ese proceso de formación, que muchas veces se pierde se deshumaniza uno frente al otro y especialmente frente al paciente, es que dentro de ese proceso de formación en que uno está adquiriendo habilidades y competencias, hacer esas estrategias pedagógicas del buen manejo de las emociones. Porque si yo sé cómo manejar mis emociones, sé cómo reaccionar frente a las adversidades del día a día de manera asertiva, sí, y no desde la manera negativa. Por eso siempre me has escuchado cuando yo digo, mire, aprendamos a no consumir más pan. Hay que dejar el pan. Y la gente se preocupa porque dice, no, pues si lo primero que yo hago por la mañana es mi cafecito con pan. Sí. Y yo les digo, también, pero es a no consumir pensamientos automáticos negativos. Claro, pero cuando tú te refieres al pan es lo que también te decía, uno puede comerse una manzana, pero también si tu pensamiento negativo pues va a ser tóxica para ti, por más que sea el producto sea el más saludable, pero cuando una vez
tú lo ingieras, se va a convertir en tóxico porque tu pensamiento es negativo también. Entonces hay que, por eso la mente, el pensamiento. Claro, el poder del pensamiento. Vuelvo y te digo, hay algo que nos dieron y me parece muy bacano, que es el libre albedrío. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de autodeterminarnos y de reconocer, de hacer ese raciocinio de qué está bien y qué no está mal, entonces ese es el libre albedrío. Yo tomo mis propias decisiones. Y entonces empecé con el tema de la gratitud. Entonces, si yo voy a coger un alimento y yo digo, esta manzana es tóxica, para mí ese es tu mensaje, estás comiendo algo tóxico. Pero si yo empiezo a agradecer, gracias por esta manzana, porque hay muchos que en este momento tienen una orden, anteriormente en el hospital se lo colocaba NB, nada por boca, es decir, no se le podía dar nada. Entonces uno dice, ¿cuántas personas hay que en este momento no pueden comer? Sí. Porque de pronto no tienen sus piezas dentales bien, entonces no pueden morder un medicamento, una manzana. ¿Cuántas personas hay en este momento que a lo mejor tienen un cáncer de laringe? ¿Cuántas personas hay que no tienen ni siquiera con qué comer algo hoy? Sí. Y vos tenés la oportunidad de comer algo, entonces aprender a ser agradecido, de poder. ¿Cuántas personas hay que de pronto hoy no pueden saborear el gusto por los alimentos porque no perdieron el olfato o el gusto por los alimentos? Entonces es fundamental la gratitud siempre, en cualquier evento, en cualquier circunstancia. Uno es lo que elige pensar, uno dirá a una gente, pero ¿qué gratitud voy a tener yo si no tengo con qué comer? O sea, para ponerlo en el tema práctico, cuando tú tienes un sentimiento negativo o cuando estás manejando acá en Bogotá, que puede ser bastante caótico, los trancones, ¿cómo transformar ese pensamiento negativo en algo positivo inmediatamente? Y tú dices, gracias por el trancón. Bueno, sí. Gracias por no por tanto este gracias momento. por el trancón. Pero pongámoslo práctico. Vamos a volverlo práctico. Sí. Digamos, si yo estoy en el trancón, pues bueno, gracias porque yo al menos tengo un vehículo cuando otros tienen que ir a pie. Claro, nadie está, o no me estoy mojando en el aguacero. Correcto, es decir, ver lo positivo en lo negativo. Sí. Y yo por lo menos yo he pasado por momentos, créame, Ricardo, yo he pasado noches enteras llorando, pidiendo de pronto por algo que no se da. Muchas veces uno entra en crisis circunstancial de existencia cuando uno empieza a hacer a mirar con el retrovisor hacia atrás y dice uno, y yo miro a ti lo que has hecho siendo igual, digo, todo lo que ha hecho Ricardo y yo, ¿qué he hecho? Compararse. Sí, entonces las comparaciones son odiosas. Y entendí que todos tenemos procesos diferentes. Claro. Y entonces eso me llevó a tener noches de confrontarme, de mi relación existencial, o a mí por qué me van a medir, es decir, por la capacidad adquisitiva que tengo. Y si es por ahí, ¿qué? Y entonces empecé también a sentir y a dar gracias, bueno, pero al menos yo tengo vida, cuando hay otros que le faltan, son hemipléjicos o son cuadriplégicos, otros nacen ciegos o son ciegos y perdieron la vista. Yo puedo ver, yo me puedo mover, yo puedo respirar. Entonces uno empieza a ser positivo y aprendí a hacer un ejercicio que te lo quiero dar para todos los que están aquí. Sí. Yo ando con esto que son minerales, sí, cristales. Sí. Para mí son 3 piedras de colores. Pero para mí estas piedras, desde mi visión como ser humano, porque yo soy integral y eso es lo que estamos hablando de salud mental, que la salud mental simplemente ven a la persona, que le dan un diagnóstico de acuerdo a la entrevista que se hace inicialmente y se le da un medicamento, y resulta que esa forma de pensar pues afecta también el cuerpo, entonces van del médico general y le dan medicamentos y se olvida que el ser humano es trino. Por eso estamos hablando que la salud ahorita hay que mirarla desde un punto holístico y desde la concepción que vos tenés de la vida, no de la concepción mía. Desde la psiquiatría, desde la evolución clínica, de los ensayos clínicos. No, mira, es un ser humano. Entonces, esto para mí es dentro de mi concepción, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero, del cual yo vengo. Entonces, yo cada que tengo estas piedras y medio las toco, yo digo, gracias Dios por todo. Gracias Dios por todo. Porque todo lo que he vivido me ha llevado a este momento. Todo lo que he vivido me ha permitido hoy estar aquí al lado tuyo, Ricardo. Gracias, Lisímaco, también por estar con nosotros. Y eres embajador de paz, ¿no? Se llama la ODA, es la Organización Internacional de la Excelencia en la Educación. La excelencia en la educación. Eso fue un reconocimiento que me hicieron precisamente después de pandemia. ¿Por qué? Resulta que ellos son unas personas que van mirando qué personas están haciendo, digamos, cosas positivas en el país donde ellos viven. Resulta que en pandemia nosotros con Patricia
digamos que yo empecé este tema de resaltar la importancia de la salud mental, fue con los acuerdos de paz. Entonces yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con las víctimas del conflicto armado frente al tema de la resiliencia y la afectación de su salud mental con esa violencia fratricida que llevamos? ¿Cómo va a ser ese el abordaje de las instituciones y del Estado a través del Ministerio de la Salud? ¿Cómo va a ser ese manejo? Especialmente de las personas que están en el territorio, especialmente cómo va a ser eso del manejo de la salud mental de las comunidades étnicas. Hablemos de las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueros, raizales, de los indígenas. Cuando ellos tienen una visión diferente de la salud mental, su cosmovisión está arraigada al territorio y entran con esta violencia a violentar su territorio, donde ellos tienen el concepto de que la tierra es la madre, la mama. Entonces, ¿y ahí qué consejos les da? ¿Cómo participaste ahí? Entonces la idea era, primero, reconocer que si hay víctimas, hay victimarios, y que muchas veces detrás de un victimario, antes de ser victimario, fue víctima, y que por un instinto de supervivencia se volvió victimario. Y era buscar la sensibilidad que atrás de todos esos actos atroces que se han cometido hay personas, hay seres humanos, y era buscar la sensibilidad frente a eso en el reconocimiento del otro, que hacemos parte de un mismo territorio. Estamos divididos por departamentos, que tenemos diferentes lenguas o formas de comunicarnos, pero nuestro idioma oficial nuestro es el español. Entonces era ese ejercicio de empezar a decir, la salud mental no es enfermedad mental, no es un trastorno mental, ese es un estado de bienestar. Y empecemos en el tema de la reconciliación y el perdón. Es que el perdón es algo intrínseco, es personal. A mí no me puede decir el gobierno nacional en su momento que sacaron un acto administrativo diciendo, hemos hecho la paz, nos hemos perdonado y nos hemos reconciliado. Eso no funciona así. Sí, desde los territorios, sí. El perdón y la reconciliación es conmigo mismo primero. Individuo por individuo, ¿no? Individual. Por eso ahorita de pronto a las víctimas de manera respetuosa del conflicto armado, cuando asisten a mis congresos, que yo soy víctima, no hábleme que usted es un sobreviviente de un hecho victimizante. Sí. Dignifíquese usted y dignifique a esa víctima que está pasando por lo que usted ya pasó. Entonces ese es un sobreviviente, entonces no se revictimice. Hábleme como sobreviviente. Y que además, y si le sumas además la pandemia, también fuimos supervivientes además de otras pandemias, ni siquiera sobrevivientes sino supervivientes. Estamos diciendo, somos superhéroes, nosotros a veces no lo vemos de esa forma. Es que los que estamos aquí somos sobrevivientes de nada menos, hágame esa pendejadita como dicen por ahí, de una pandemia. Y de una ¿Cuántas guerra? personas murieron? Venimos de una guerra fratricida y nosotros seguimos aquí. Entonces, de las adversidades uno también puede ver cosas positivas. Sí. Puede ver uno cosas positivas. Hoy día, Lisímaco, estuviste en esta primera cumbre de Global salud mental. ¿Qué dijiste y qué puedes ahora decirnos a las cámaras nosotros y sobre todo para los jóvenes que nos están viendo? Asistieron bastantes jóvenes. Ahí estuvo Karen presentando el grupo de jóvenes de la primera cumbre global de salud mental. ¿Qué les dijiste y qué les puedes decir en este instante? Bueno, en este instante, ¿qué podemos decir frente al tema del bienestar, el tema de la salud mental? ¿Qué recomendación le podemos dar así directa a los jóvenes, en el lenguaje de los jóvenes? Primero, antes de que los jóvenes, la responsabilidad es de los padres. Entonces empecemos. Bueno, perdóname, y nos recordaron que no solamente jóvenes, a los adultos mayores, etcétera, todos los que nos están viendo. Por lo menos, mira que la salud mental no es un tema de estados. No, el abordaje de la salud mental no es un tema de ideologías. Ni de políticas. Sí. Ni de políticas, es decir, no de las políticas que se construyen, sino de partidos políticos. Correcto. Sino que esto es de un sentido de pertenencia con uno mismo. Es de uno reconocer al otro como persona. Y entonces por eso estamos manifestando que todas las facultades de salud que están formando personas y que detrás de esa persona que están formando hay docentes. Y yo que te decía, nadie da lo que no da tiene. Entonces, era decirles a todas esas... humanizarlas y entonces es enseñarle, porque muchas veces no estamos preparados. Lo peor que llevamos los seres humanos es la incertidumbre cuando no tenemos el control de las cosas. Por eso cuando nos encierran en el tema de la pandemia, esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? Claro, agudizó todos los trastornos que usted quiera. Entonces,
¿Qué es lo que siempre les digo? Hombre, ¿por qué no se dedican ustedes a hacer estrategias pedagógicas en el manejo de las emociones? Empezando por los docentes. Y transmitirle eso a los estudiantes en formación para que nosotros adquiramos competencias socioemocionales para saber afrontar las adversidades que nos presentan de manera asertiva, que no frente a un problema entonces voy a recurrir entonces a sustancias psicoactivas, de pronto a quererme quitar la vida. Por ejemplo, un deportista, allí estuvieron deportistas y estuvieron bastantes profesores que hacen ese ejercicio con un deportista. La actividad física. Se acerca un deportista y ¿tú qué le dices al deportista? Pues primero, los deportistas tienen una disciplina, ¿no? Y ahorita, o al que no la tenga. O al que no la tenga. Apenas muy joven, 14 años. Muchas veces, es decirle que siga en la actividad deportiva, a tener un buen concepto del mismo. Es fundamental, todo empieza por uno, todo empieza por un buen concepto. Y la otra, por lo menos cuando las personas están en estados depresivos, uno ve a los compañeros cuando cambian de ánimo, es invitar a las personas que sean más empáticos y se animen al menos a decirle qué te pasa. No es que ¿Tú crees que la empatía también se construye? No. ¿La podemos hacer? ¿La podemos ejercer? Las personas que no tienen empatía pueden empezar a Hay hacerlo. personas que no son empáticas porque son unos sociópatas. Y el sociópata no tiene empatía con el otro, no lo esperes de él. Pero si nosotros, dentro de la normalidad, tenemos ese grado de sensibilidad, pues uno se puede arrimar. Uno a veces tiene esa intuición de decir, ve, hoy de pronto Ángela no está tan fobial como antes. Algo y le que pasa. vos te arrimes, ve Ángela, hoy no te veo igual que antes, ¿qué te pasa? Aquí estoy para escucharte. La escucha es fundamental, aprender a escuchar el otro. Y yo siempre he dicho que cuando tú aprendes a escuchar y tú te haces preguntas asertivas, todos los problemas que tenemos nosotros, la solución está en el interior. Y te lo voy a decir por qué. Cuando tú vas donde el psiquiatra, donde el psicólogo, por un problema que te afecta, son 45 minutos. Y tú pagas 250,000 pesos. Y el psiquiatra lo que hace es escucharte. Que esto, que la pareja me dejó y qué tal. Y ella le dice, ¿qué has pensado, Ricardo, hacer? Esto. Qué bien. Mira, podemos seguir en esta línea de acercamiento al otro y en 8 días te atiendo. Pero resulta que el día tiene 24 horas. Entonces, vos estás en una burbuja de 45 minutos. Salís de tu burbuja y son 23 horas y 15 minutos con tus demonios. Es ahí donde tú tienes que revertir tu forma de pensar. Ver lo positivo. ¿Qué me trae de positivo esto que estoy viviendo con esta persona? ¿Qué debo de sanar en mí? ¿Será amor propio? ¿Será que este man esta mujer o este hombre con su maltrato emocional, el mensaje subliminal es que yo debo preocuparme más por mí? Que yo sí algo como persona, que yo no tengo por qué mendigarle un afecto a alguien. Gracias por traerme a un acto consciente de autoamor. Y soltar a la persona. Verlo como esa persona que te trae una lesión a tu vida. Pero si vos te enganchás desde el resentimiento, desde el rencor, te vas a enfermar. Emocional y espiritual y hasta físicamente. Lisímaco, pues mira, maravilloso. Desde las entrañas nos hablaste, desde las entrañas nos sigues escuchando. Este espacio es para ti, para el resto también de compañeros de ustedes también que han organizado esta cumbre global de salud mental, que en el país poco se conoce, ¿no? Todavía, ¿no? Tenemos ese estigma, como tú dices, de creer que cuando mostramos nuestra vulnerabilidad vamos a perder las cosas más importantes, y lo contrario, creo que ganamos es algo vital, como es nuestra conexión con la naturaleza y con los seres que más nos aman, ¿no? Total. Y pues alcanzamos la felicidad también en ejercicio de conexión y entendemos el amor y entendemos lo que no vemos a través de nuestros ojos, ¿no? De pronto ya vamos a finalizar, por lo menos ahorita, el concepto de la paz total, la famosa anhelada paz total. La paz total no es un tema de masas. La paz es un tema individual. Las transformaciones no son de masa, las transformaciones son individuales. Y entonces nosotros siempre esperamos que el otro cambie para yo cambiar. No, los cambios son individuales. Tengo que empezar por mí. Yo pienso que cuando uno, mira, Ricardo, y ya para finalizar, cuando uno empieza a ser consciente de lo importante que soy como ser humano, como persona, de reconocerme, yo estoy en la capacidad de reconocer el otro. Si yo me amo, soy capaz de amar al otro en sus diferencias. Entonces,
créeme que si nosotros empezamos ese ejercicio, Ricardo, créeme que uno sería incapaz de levantar un arma para quitarle la vida a alguien. No sería incapaz de agredir a una mujer porque ya no quiere estar conmigo, o agredir a un hombre que es mi pareja, digámoslo así, porque no quiere estar conmigo. Sí. No. Y eso es lo que también en este programa insistimos, y es que cuando tú miras los riesgos de la humanidad actuales, pues aparte del calentamiento global, la pérdida de diversidad biológica, etcétera, esta es la desinformación en las redes sociales, en los celulares, pero además la polarización, el mensaje de odio entre las poblaciones, de odio entre países, como tú dices, la polarización entre partidos políticos, de idealizar, de tratar de capturar incautos también en Colombia o en el mundo entero frente a un discurso polarizante, de políticos que quieren dividirnos, etcétera, porque hoy día vende, eso se vende, ¿no? Además han valorizado el odio también desde los mercados, a través de las redes sociales, etcétera, o a través de cualquier discurso político, ¿no? Mira, ahorita están hablando de un pacto nacional y resulta que cuando se hacen cualquier mesa que usted quiera construir dentro de algo que nos genera divisiones, nosotros siempre nos sentamos es desde lo que nos divide. Sí. Y no empezamos a hacer un ejercicio de qué nos une. ¿De qué nos une? En este momento, ¿qué nos une? Que somos colombianos, que hacemos parte del mismo territorio, que todos queremos vivir en una Colombia en paz, con bienestar. Entonces eso es lo que nos hace homogéneos. Desprendémonos de nuestros egos, de esos egos, y empecemos de verdad a vernos como personas, conciliemos esas concesiones ideológicas, pero busquemos lo que siempre hablan todos, la dignidad humana. Y yo digo, ¿dignidad humana para quién o para quiénes? Para los que piensan igual que yo, entonces sí tienen dignidad humana, y los que no piensan igual que yo, entonces no merecen la dignidad humana. No, la dignidad humana es empezar a reconocer al otro como persona. En los territorios, por lo menos como los indígenas, por lo menos, mira, en ese momento hay una problemática de salud mental y de suicidios en las comunidades indígenas y afrodescendientes también en los territorios, porque es que con esta violencia fratricida, cuando tú entras de manera violenta al territorio, no estás violando el concepto de territorio, sí, pero es toda la cosmovisión que tienen ellos de su territorio. Claro. ¿Sí me entendés? Coartás su libertad, su autonomía política, violentás la concepción que ellos tienen de la naturaleza, el respeto a los adultos mayores, toda esa... Digamos que yo siempre digo como ese backup con ellos, sí, de lo que fue la historia memoria, de ellos, sí, la memoria histórica de las comunidades. Entonces, sí, cuando entran de pronto con la minería ilegal, cuando entran a sustituirles sus cultivos por cultivos ilícitos, pues les quita tu sentido de pertenencia y se aíslan, se deprimen, y a lo último pues quieren atentar contra su vida porque no les dan otra opción y ahora los reclutan a la fuerza. Y también se está viendo en las ciudades, también en los urbanos. También, entonces es el no respeto, ¿sí me entiendes? Sí, mira, todo base de la concepción que tú tengas. Si yo no me valoro, ¿cómo te voy a valorar? Pues muy bien. Pues Lisímaco, aquí podemos hacer otro programa y varios programas, y también sería muy importante que varios colegas tuyos y personas de común y corriente que llegaron a hacer una trayectoria maravillosa frente a la importancia de la conectividad, la importancia de la empatía, ¿no? De volver a lo esencial como es nuestras emociones y saberlas gestionar de un ejercicio positivo que además no lo merecemos todos. Muchísimas gracias por estar, Lisímaco, acá. Yo te agradezco este espacio, y antes de irme quiero decirles, todos tenemos diferentes formas de reaccionar frente a las adversidades, y yo hay momentos que también tengo momentos de pronto de ansiedad, de preocuparme por algo que es imposible para mí, y este es mi mecanismo de atenuar de pronto mi ansiedad, y es reconocer que todo está bien, que todo es pasajero, y ser agradecido, siempre ser agradecido. Y por lo menos desde como no soy Lisímaco solo, como ahorita que estamos hablando, que en el trabajo el jefe le dice, deje sus problemas afuera. No, es que yo no puedo dejar los problemas afuera porque es que los tengo yo. Es mejor ser más empático con él. Entonces siempre ando con mis 10 piedritas, y cuando me paso en esos momentos siempre doy gracias, hombre. Doy gracias, tengo vida, puedo respirar, no ando con una pipa de oxígeno, no ando en una silla de ruedas, no estoy en una unidad de cuidados intensivos, y entonces eso me cambia la visión.
y que todo es para aprender y para mejorar y para avanzar. Muy a eso bien. fue que vinimos en nuestros aspectos misionales, a ser mejores personas. Gracias, Desde Lissimo. nuestras áreas, nuestras vivencias. Y desde nuestras entrañas. Muchísimas gracias, Lissimo, por estar acá con nosotros. Gracias por recordarnos también que muchos de estos problemas o crisis que tenemos son pasajeras. Y a todos ustedes, otra vez, gracias por haberse quedado en estos pocos minutos y conectarse con nosotros desde las entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Gracias otra vez, como lo dije al principio, por habernos seguido en nuestro canal de YouTube y Spotify y en nuestras redes sociales @_ desde las entrañas y @Ricardo Lozano P. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Hasta luego.